sé que te va a gustar, mensajitos te voy a dar. Esa soy yo. Estoy demasiado contenta porque, como ven en el título del video, hoy estamos estrenando una sección por ahí que les mencioné al comienzo de esta temporada. Y pues bueno, estaba mirando como la oportunidad de que la pudiéramos hacer hasta que por fin se nos dio. Entonces les quería contar que esto es una Storytata. Una Storytata es igual que los Story Times que hay por ahí en YouTube y en internet, pero pues había que nombrarlo de alguna manera para que nos identificáramos. Entonces acá le llamamos los Storytata. Hoy vengo con una historia de mucho amor, de mucho aprendizaje, así que comencemos con este Storytata. Ahora sí, mi tatis, aquí los traje a mi cuartito para que nos sintamos cómodos, para que echemos el chisme con el protagonista del día de hoy. A este personaje lo vamos a llamar, pongámosle que lo vamos a llamar Giovanni. Resulta que Giovanni nació en una familia pudiente, se podría llamar así, pues tenían como estabilidad económica y todo esto. Pero pues él no era como muy agradecido, por decirlo así. Entonces comenzó desde jovencito como a derrochar esa bendición que tenía. Y de cierta forma malgastaba todos esos lujos y esas riquezas como que la vida pues le brindaba a toda su familia, y por ende pues él también era como heredero de eso. Entonces, con sus malos comportamientillos por ahí, digámosle que no le daba un buen uso a esta parte como de su vida. Esto lo llevó a tomar actitudes engreídas a él como persona. También tenía como ambiciones por el ambiente en que se había como formado, y esto así, tenía ínfulas de ser un gran empresario y no sé qué, ahí con el negocio, conquistando a las chicas por ahí. Un chico así súper, o sea, hello, llegué yo. Entonces él, con todo esto en su entorno, empezó a crear como un mundo muy vacío y estas cosas, pero sin embargo no dejaba pues de ser un hombre soñador. Pues Giovanni era un hombre soñador igual que su papá, pero resulta que el papá de Giovanni tenía un sueño, y era de verlo a él, pues a su propio hijo, como un soldado del ejército, pongámoslo pues como un hombre que defiende a su pueblo y todo esto. Entonces ese era el sueño que el papá tenía para Giovanni, y pues a Giovanni no le gustaba mucho esa idea, pues no sé, como que no iba mucho con él, pero sin embargo él, como por cumplirle ese deseo a su padre, resulta que accedió y se fue para el ejército a ser un caballero. Pero sin duda, mi tatis, pues no sé, estas historias se ven mucho, que uno siempre pues está haciendo como los deseos de otras personas, y como este no era el deseo de Giovanni, adivinen qué, le fue horrible, o sea, le fue de la patada, por decirlo así. Le fue súper mal. Incluso, mi tatis, les cuento que le fue tan mal que pagó un año de prisión, y él le tocó estar de prisionero por un año. ¿Se imaginan eso? Oh my God. Resulta que después de este suceso como que está pasando en su vida, él comienza a reevaluar lo que él venía haciendo. Pues ya les había contado como que, o ya él nos había contado como que, no sé, como que derrochaba cositas, que no las valoraba, sentía que pues su vida la estaba convirtiendo en cosas como sin sentido. Entonces, no sé, le tocó pasar como por sucesos muy drásticos, y eso lo llevó a tomar reflexión sobre lo que estaba haciendo con su vida, y a raíz de eso comenzó a reevaluar sus sueños y su propósito, o sea, lo que realmente él quería hacer en el mundo. Stop.
Mi tatis, se me olvidaba contarles que Giovanni, estando prisionero, sufre una enfermedad que se apoderó completamente de él, y esto es justamente lo que lo hace tomar una reflexión profunda de cómo estaba pasando tantos sucesos en su vida. Ahora sí, sigamos. Y pues así fue, mi tatis. Este tiempo le sirvió a Giovanni para concientizarse y darse cuenta que todo lo que había hecho durante ese tiempo pues lo estaban llevando como a perder el verdadero sentido de la vida. Entonces él como que se reevaluó un poquito, y pues cuando sale de prisión, como les digo, pues él decide como poner todo en orden. Incluso pues llega un momento en que enfrenta como a su padre, decirle que él no quiere ser, pues no quiere cumplir como el sueño que el papá tenía, y esto de ser como ese caballero y no sé qué, y del ejército, y ser ese hombre pues que el papá quería, no. Entonces, mi tatis, acá la historia se pone buena porque listo, él ya empieza como a indagar qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no, como a buscar ese propósito. Cuenta que le pasaron varios sucesos en su vida, y uno de esos, como él tiene un momento donde está en el almacén de su padre, pues su padre vendía telas súper finas, y llega un indigente a pedirle ayuda, que le diera algo y no sé qué. Y pues él obviamente dice que no tiene cómo ayudarle, que chao de aquí, por favor, vuelve otro día, aquí no hay nada. Entonces él toma como esa actitud de rechazo, pues básicamente acá no tenemos nada, le cierra la puerta, chao que te fuiste. Y cuando le cierra la puerta, pues empezó como a sentirse un poco extraño en su corazón, y pues justo luego de terminar esa acción empieza a reflexionar, y algo lo hace abrir de nuevo la puerta como para ayudar a ese mendigo, por decirlo así. Entonces va y lo busca, pues obviamente ya no estaba, ya se había ido, pero tiene como ese impulso de irlo a buscar y no sé qué, y resulta que lo encontró y le brindó ayuda. Y desde ese momento resulta que Giovanni empezó a sentir como ese impulso de ayudarle a los más necesitados. Imagínense que empezó a regalar las telas del almacén del papá para poder ayudarle a cuanto pobrecillo, mendigo, no sé cómo ustedes le quieran decir, porque a veces siento que esas palabras suenan como no tan cool, pero sí, como a estas personas necesitadas. Él empezó a regalar las telas del papá. ¿Se imaginan, tatis? Donde yo haga eso a mí me matan. Y pues efectivamente, pues sí, tuvo problemas con su padre y no sé qué. Pues ustedes imaginarán el rollo, tatis, que a uno le regale lo que uno vende, no, pues no. Entonces esto le trajo muchos problemas, pero decía que a pesar de que le trajo muchos problemas, porque incluso como él empezó a tomar como acciones tan drásticas y tan raras como para su padre, y esto, y que el padre no entendía nada, y ya sabíamos como que el padre tenía otro deseo para él, que quería que fuera, no sé, ese hombre del ejército que lucha por su pueblo, y él no quería. Entonces como que lo amenaza en quitarle esa herencia que él tenía, porque obviamente pues era una familia adinerada. Entonces lo amenaza porque él no cambia, porque pues estaba como loquillo allí con otras ideas en su cabeza. Entonces el papá obviamente pues no entendía, y lo amenaza como con quitarle esa herencia y no sé qué, y bla bla bla, y empieza un rollo ahí entre ellos dos. El punto es que a pesar de que se desataron tantas cosas, a pesar de que él empezó a tomar como estas actitudes, él empezó a notar que con esta acción que tuvo, y como que ese deseo de su corazón, empezó a salirse de sí mismo, y para él era un logro pues súper grande, porque ya sabíamos pues cómo era él y cómo ahora tenía otra intención en su corazón. Pues a partir de esa reflexión, sin duda, mi tatis, Giovanni se encontraba en esa etapa descubriendo cuál era la misión de su vida. Y entonces él salía a hacer esa reflexión constante con la naturaleza. O sea, le encantaba como reflexionar en el campo, en los valles, en las montañas, en los bosques. Entonces él salía mucho como a conectarse con eso, o con ese entorno natural, para cada día preguntarse pues cuál era el propósito.
Y en esas caminaditas por la naturaleza, a lo lejos, vio como una capillita y estaba destruida totalmente, pero él sintió ese deseo de ir hacia allá y fue y caminó y quería como entrar a verla. Entonces efectivamente pues cuando llegó quería reflexionar allá, pero vio que toda esa capillita estaba destruida y lo único que encontró fue una cruz en el piso. Entonces cuando él la recoge, siente en su corazón como un llamado a reconstruir el templo y pues se asusta demasiado, como porque estaba en esos momentos de su vida que nos cuenta que está en reflexión constante. Pues le empiezan a pasar sucesos extraños, ¿por qué no? Entonces ese fue como otro suceso donde reconstruir el templo, ¿what? Como que pasó un llamado en su corazón y él sintió que tenía que hacer eso. Y entonces adivinen Giovanni qué hizo. Imagínense que empezó a reconstruir templos literales y empezó a recoger donaciones del lugar donde vivía, con las personas que conocía. Pues les contó como esta intención que tenía en su corazón y logró construir 4 templos pues con ayuda, no sé, de las personas y esto, y él así como todo empoderado. Pero adivinen tatis, después de un tiempo se dio cuenta que es que la misión no era que él construyera pues como templos físicos, como estructuras físicas, no. Realmente era que construyera esos templos pero espirituales de las demás personas. ¿Cómo la ven? Entonces mi tatis, bueno, él como que se dio cuenta de esto y empezó en todo un proceso. La gente veía como su estilo de vida y fue muy atrayente, que empezó a tener pues diferentes personas que lo apoyaron, que lo siguieron en lo que él decía, en lo que él hablaba. Empezó como a reestructurar esa vida y pues empezó a darle mensajes al mundo y obviamente muchas personas se unieron a él. Básicamente comenzó a crear una fraternidad. Y así es, mi tatis, les hablaba de que nosotros tenemos, toda nuestra vida tiene sentido, así no parezca. Y pues en esta historia vimos que él logró pasar por muchos momentos, incluso creo que pasó por uno de los momentos más difíciles de un ser humano, que sería estar cautivo. O sea, eso para mí creo que es algo confrontante, no sé qué les parece a ustedes, pero le tocó pasar por muchas situaciones. También tenía como su corazón llenito de cosas que no son, pero él empezó como a transformar esa realidad y la convirtió en otra completamente diferente. Entonces lo que me hizo elegir esta historia fue que Giovanni nos muestra cómo descubrió un sentido de vida, y sobre todo un sentido de vida a través de la naturaleza, de los animales, de los jardines, de los amigos y de Dios también. Porque miren que él pues empezó o sintió un llamado hacia la vocación del amor, que bueno, pues fue en esa espiritualidad. Resulta, mi tatis, que ustedes saben que este año estamos pues bajo un contexto muy natural. Les quería contar hoy que para comenzar este Historitata, Giovanni, como lo llamamos anteriormente, ha sido uno de los hombres más reconocidos de toda la historia. Y resulta que su nombre verdadero es San Francisco de Asís. Así que uno de sus delegados, de sus seguidores de esa comunidad, fue quien se contactó conmigo, y gracias a él, que se llama Fray Santiago, gracias a él, hoy tenemos nuestra apertura al Historitata con un referente tan importante. Y hablo de importante es porque tiene que ver mucho con esta temporada de la naturaleza, y precisamente fue lo que más me llamó la atención y más me cautivó. Resulta, mi tatis, que por si no lo conoces, San Francisco de Asís
fue declarado como el patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas, por lo que es común que cuando veas una imagen de él, pues mires que está siempre rodeado de todas las criaturas y de la naturaleza. Él nos enseña a vivir desde lo esencial y sobre todo desde la humildad con sencillez, porque ya sabe mi tati, es que como les conté, teniéndolo todo, decidió como desprenderse de todo lo que tenía, de todo lo que cargaba o de todo lo que su familia poseía para seguir su propósito de vida. Entonces también nos enseñó a saber encontrar la felicidad en lo que poseemos y sobre todo nos ayuda a reconocer que tanto, o sea, donde vivimos, nuestro planeta, la naturaleza, los animalitos, nosotros como seres humanos, todo lo que existe en el mundo es criatura de Dios y por ende debemos respetarnos. Y es así con esta historia y con esta huella que Él deja en el mundo que nos enseña el valor de la naturaleza. Y por eso es que elegí esta historia para darle apertura a los Historitata, que obviamente va a ser construido por la historia de todos ustedes. Pero antes quería comenzar con este referente y este hombre. Yo realmente mi tati les conté la historia ahí como adaptadita para que no se dieran cuenta de quién les estaba hablando, pero pues ustedes pueden irla a buscar y para que ustedes se dieran cuenta que la vida de los santos, pues no sé, no es como la pintan, no son personas iluminadas que llegan al mundo y tienen una vida perfecta o que no cometen errores o que no pasan por dificultades, bla bla bla. Porque siento que a veces esas palabras nos generan un pánico hacia nosotros o algo inalcanzable o personas súper wow. Pensamos que son seres humanos privilegiados que llegan acá al mundo diferentes a nosotros y que tienen como vidas perfectas, que no pasan por angustias, por tristezas, por pruebas o que toda su vida han sido perfectas. O sea, la santidad hecha persona. Y no, mi tati, o sea, no. Son personas comunes y corrientes, por eso les conté esta historia así, porque siento que ellos también pasan por un mundo de aprendizaje y aprenden a transformar su vida para encontrarle un sentido, un propósito. Incluso, pues como les veníamos hablando esta semanita, de ese propósito de vida que tenemos. Miren que este personaje que tuvimos hoy fue perfecto. Literalmente él no encontraba como su propósito de vida, le tocó pasar por muchas dificultades, se sintió también como en esa soledad, en esa falta de identidad, porque miren que prácticamente terminó haciendo lo que el sueño del papá, ni siquiera el de él. Entonces tenía como muchas cosas que no descubría de sí mismo. Obviamente ahí también nos damos cuenta que las riquezas tampoco lo son todo, ni lo llenan todo. Entonces no sé, él como que es alguien perfecto porque miren que se adapta mucho con la realidad de muchos de nosotros y simplemente fue ese reconocimiento lo que lo llevó a transformar su vida y a descubrir su propósito de vida. Entonces imagínense que pasa por todas las etapas que hemos venido haciendo en el mariposario. Si tú no sabes qué es el mariposario, Tatis, te invito a que lo hagas con nosotros. Apenas vamos para el tercero, así que tienes tiempo de desatrasarte del primero, del segundo y este domingo vamos a hacer el tercero. Pero miren que tienen mucha coherencia, por decir, con la vida de San Francisco. Primero no tenía una identidad y se identificó, después se reconoció, para lo último pues saber qué propósito de vida tenía. Entonces ahí les dejo este Historitata, tatis. Y pues imagínense que este Historitata no termina acá. Falta algo porque esto no es de tatas y acá no tenemos nuestra identidad. Y resulta que cada Historitata pues cuenta una historia en una canción. Entonces hoy vamos a hacer esta canción de la historia que nos mandó Fray Santiago. Así que por acá le damos la bienvenida a mi amiguito. Hola, ¿cómo estás? Y esto
en el Historitata dice así. Esta es la historitata que nos manda Fray Santiago para contarnos de aquel que su vida cambió. San Francisco era un chico muy pudiente y engreído, hasta que la luz tocó su corazón. Su historia nos enseñó a ayudar, su historia nos enseñó a amar, su historia nos enseñó a la naturaleza cuidar. Todos somos criaturas de Dios, por eso a la naturaleza cuida, por favor. Ese, mi tatis, fue el mensaje que San Francisco nos dejó. Y listo, mi tatis, así es como finalizamos el Historitata. Si tú también quieres la mini cancioncita de tu propia historia, ya sabes que me puedes escribir a este correo que voy a dejar por acá. Ahí me puedes mandar redactadita, no sé, como ese mensaje que le quieres dar al mundo, aparte de tus experiencias buenas o difíciles, que este sea un espacio donde todos podamos aprender. Hoy simplemente le quería dar la apertura con esta historia de este hombre que nos deja una huella muy bonita en el mundo. De verdad que le quiero agradecer mucho a Fray Santiago. Les voy a dejar por acá sus redes para que también vayan, lo vean, lo sigan. Si les gusta o si les gustó la historia de San Francisco, pueden ir al perfil de él. Pues qué más bonito ejemplo de aquel que sigue sus pasos. Entonces, pues sí, mi tatis, gracias ahí a Fray Santiago. Echémosle las porras, vayan donde él, le dicen que saludes de por aquí, que gracias por dejarnos esta historia tan bonita. Recuerda que si tú también quieres salir, si también quiere que te posteemos aquí redes sociales, esto también es un espacio para que nos apoyemos, para que salgan por aquí un ratico ustedes, ¿por qué no? Obviamente hay a quien no les gustará que expongamos su nombre o su identidad, eso no tiene nada que ver, mi tatis. Acá también se respeta todos los puntos de vista, sino que me escribas anónimo, no anónimo, tata, mi historia es esta, tal cosa, si quieres me muestras o no me muestres. Aquí estamos para que la Historitata sea como un espacio de todos nosotros, y pues obviamente intentaré ser la mejor relatora, ¿sí se dice así? Pondré mi parte para contarles cool la historia, y obviamente para que también tengan una canción bonita. Eso es un plus, tatis, eso es un plus para que se animen y para que también tengamos ese lado bonito de esa enseñanza, no solo en historia, sino también en una mini canción, mi tatis. Entonces, bueno, no siendo más, gracias por unirte a esta sección tan bonita. Casi que no, mi tatis, casi que no la estrenamos, ya la tenía yo como olvidadita también, pero bueno, espero que les haya gustado, que nos veamos en una próxima. Me pueden dejar sus correos, y no siendo más, mi tatis, te voy a dejar todas mis redes sociales. Recuerda que tengo un Instagram, un Facebook, un TikTok, Twitter también, nuestro canal de YouTube, como te dije al principio. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, yo sé que te va a gustar. Mensajitos te voy a dar. Ay, no, mi tatis. Listo, y bueno, ya no siendo más, también tenemos un blog, el blog del mariposario. Recuerda que ya está disponible el taller de esta semana para que lo descargues en nuestro blog. Gracias por verme y te espero este domingo a las 8 de la noche en nuestro live con este mismo temita, nuestro propósito de vida. Entonces allá los espero, los amo mucho, te mando muchas maripositas de muchos colores para que te llenen el fin de semana de mucho amor, y te mando un beso grandote.
Chao. Bonito, hizo un contraste súper bonito. Ya saben que ustedes le pueden aplicar los colores que más les gusten. Yo